Bien, voy a intentar controlar 20 minutos para dejar a Valeria Manfré otros 20 minutos y que tengamos 5, a pesar de que nos pasemos un poquito de la hora para alguna pregunta o comentario. Cuando definiendo las costumbres de la nación española, hace referencia a una relación sobre las calidades y costumbres de los españoles que se conserva en un manuscrito en la Universidad de Salamanca. No voy a decir que agradezco a los organizadores el que se me dé esta oportunidad de hablar de este tema, pero es algo que yo tenía desde el descubrimiento y la publicación del manuscrito dentro del catálogo de los manuscritos de la Universidad de Salamanca, y previamente una referencia de Pedro Cátedra, pues dado que Pedro Cátedra había prometido publicarlo, pues en 1998 pues yo he respetado hasta esta fecha, porque da la impresión de que son esas buenas intenciones de las cuales está el infierno absolutamente pavimentado. Aprovechando que de la lectura del texto pues parecía que podía ser un artista italiano, pues yo embarqué a Valeria Manfré, que en ese momento estaba en la Universidad de Valladolid y antes de pasar a la Universidad de Granada. Y no he hecho como el Capitán Araña, embarcarla y dejarla sola en el barco, sino que la acompañaré. Y en la imagen que yo ponía, que es la que ha funcionado para el proyecto de investigación hacia Antonio Palomino, es esta de Juan de Valdés Leal, por si alguno tenía alguna curiosidad, en la cual aparecían algunos textos, entre otros el de Vicente Carducho. Quiere decir que cuando el historiador inglés Hilgard se enfrentó a finales del siglo pasado con el tema del reflejo de España y la formación de su mito, pues dedicó un capítulo a la percepción visual de España. Se centró en algunas imágenes de ciudades o coreografías urbanas ya impresas como las de Hofnagel, ya dibujadas como las de Vineyard o Pier Maria Baldi. En algunos de los dibujos de caracteres y trajes españoles de Christoph Weiditz, fundamentalmente, y en las obras de arte que salieran de España y permitieron que sus imágenes fueran conocidas en Europa, fundamentalmente, lógicamente, Murillo y Velázquez. Como es lógico, podía haber añadido algunos otros productos para enriquecer nuestra aparentemente pobre visualidad identitaria. Por una parte, se podría haber recurrido a la imagen retratística de carácter identitario, a veces mostrando no por españoles, sino por italianos filoespañoles, como los lombardos y bergamascos, retratados por Giovanni Battista Moroni, que incluían moti en lengua castellana, como nuestros propios nobles, no solamente Grumelli, sino el duque de Alburquerque, que también muestra y hace una ostentación de españolidad lógica. Y que no requerían ni los unos ni los otros vestirse de negro, originalmente el color del luto, para poder ser identificados como hispanos o hispanófilos. En este sentido, la imagen enlutada del caballero español era menos omnipresente de cuanto se nos ha querido mostrar. Incluso si pensamos que si existían armaduras negras de luto, ello significaría, y aquí está a la izquierda, Felipe III, después de la muerte de Margarita, ello significaba que el resto de las armaduras con las que los españoles se vestían de punta en blanco no lo eran. En las bodas, y cito, escribe el autor del texto que glosaremos en esta ocasión, ya de comienzos del siglo XVII, y por lo tanto de la época de Felipe III, en las bodas de sus majestades y en otras comunes y públicas fiestas y regocijos, los señores más principales suelen dar las libreas de color y de mayor hechura y costa que las ordinarias. Visten de negro, se puede decir casi siempre, si no es en días de Pascuas y otras solemnidades que serán 3 o 4 veces al año, en las cuales se visten de amarillo, colorado y blanco, que son los colores de la librea real, y en las bodas de su majestad hasta los señores muy viejos se vistieron de dichos colores con calzas capa y gorra ornada. Si echamos un vistazo a los vestidos de los españoles de la recuperación de Bahía o en la rendición de Breda, o en algún retrato regio como el de Felipe IV vestido de tabaco y plata, o las bandas de las estampas francesas de Isaac Briot, por ejemplo, pues no podemos pensar que vistieran exclusivamente todo el tiempo de negro.
Por otra parte, faltaban sorprendentemente en el libro de Gilgar referencias a las estampas que habían dado visibilidad a la arquitectura española de Europa, como las del monasterio del Escorial, de Herrera y Perret, empeñándose aquel en darle publicidad en el extranjero gracias a la obtención de privilegios de venta en Venecia, Milán, Roma, Francia e incluso en las Indias. Todavía no se conocía la imagen grabada de la Plaza Mayor y la Villa de Madrid de Antonio Manzelli, un modenés, que se iba a publicar en 1620-22. Pensemos por añadidura en la imagen construida por la propaganda italiana del 16 y sobre todo francesa del 17 que vimos en la introducción para el hidalgo y el soldado español. Y muchos de los tópicos de la identidad vestimental se habrán caído temporalmente para surgir plenamente otros referidos a su dieta de nabos, rábanos y cebolletas, a las que también veíamos. Esta sería la otra imagen fundamental, el Teixeira, en el mundo, diríamos, de la exportación de imágenes importantes de la nación española. Veíamos, por lo tanto, digamos, esa dieta representada por los franceses, nabos, rábanos y cebolletas, a su vicio de fumadores o a su comportamiento ridículamente fanfarrón y quijotesco, inflado por sus ideas vanas y quiméricas. Solo tal crítica, repetidamente en términos dialécticos, podía darse con un adversario poderoso, como testimoniaban otros elementos de la identidad visual española. Desgraciadamente, en esta ponencia no podremos aportar imágenes nuevas que pudieran contribuir a la formación de una conciencia propia respecto a los productos hispanos o a la formación europea de una identidad del otro que coincide con la del español. Pues identificarnos grupalmente, sino que eran ellos, los extranjeros, quienes fueron los definidores de nuestra propia identidad. Nos quedamos ahí en el ámbito de lo textual más que de lo icónico, aunque el texto sea relativo a los productos que hoy llamamos artísticos, aunque tal palabra no aparezca a lo largo de todo el texto. Pues tenemos evidentemente que excluir, a pesar de su reivindicación de elementos autóctonos modernos por parte del bachiller Cristóbal de Villalón, a su ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente, y esperar, por lo tanto, al siglo XVII. Dado que incluso en el escolástico los textos de Villalón pues parecen mucho más, que no es este bachiller y no el licenciado autor de estas otras obras, entre otras el Crotalón, en el cual aparecía mucho más europeísta. Hace más de 20 años, como decía, Pedro Cátedra dio noticia de un manuscrito misceláneo de la biblioteca de la universidad, entre cuyos folios se lleva una relación de las calidades de los españoles en lengua castellana. Le llamó la atención por los párrafos dedicados al empleo omnipresente de la lengua vulgar en nuestras letras, su curiosidad lingüística, latín, griego, italiano, alemán, y por su afirmación de la escasez de literatos en nuestro país, en el que sobresalían, no obstante, autores como Fray Luis de Granada, Fray Luis de León, Teresa de Jesús e incluso Antonio Pérez, a pesar de su demonización y de la prohibición de sus libros, y también de Garcilaso y Jerónimo Zurita. Y entre las obras de entretenimiento, al margen de los impertinentes libros de caballería, y cito nuevamente, muy lindos o al menos bien recibidos, La Celestina, El Lazarillo de Tormes, la primera parte del Pícaro, que es evidentemente el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, y Don Quijote de la Mancha, que se acababa de publicar en Valladolid entre el 4 y el 5. A nosotros nos interesa, más allá de su visión general de la política y la cultura de nuestro todavía anónimo autor, su consideración de las artes. Comenzó reprobando nuestro autor italiano, por una parte, el empleo del castellano en los epitafios y la escasez de los hombres de letras, por ejemplo en Salamanca, aunque no pudiera sino admirar algunos de los sepulcros, edificios, capillas y tumbas de los nobles. También reprenden, dice, algunos los epitafios, parece Diego de Sagredo, que ponen en sus entierros, y me parece que tienen alguna razón, y que es cierto, es lástima, ven en Salamanca, y sin buscar otra parte, a donde están enterrados tantos y tan eminentes hombres de letras, y en nobleza, y con todo eso, hay tan pocos epitafios que se pueden leer, que se corre un hombre a decirlo,
y es más de espantar porque los españoles, hablando de los señores, gastan grandísimas haciendas en los entierros y dejan honradísimas memorias de misas y otros sufragios, como se puede ver en muchas partes de España, en particular en Valladolid, el del Duque de Lerma, en San Pablo, en Osuna, el panteón de los duques de Osuna, en Medina de Rioseco, el del almirante Enríquez y la Corona, o en El Salvador de Úbeda de Francisco de los Cobos y de los marqueses contemporáneamente de Camarasa. No obstante, esta costumbre es digna de grandísima alabanza porque es llena de magnificencia y de piedad y es una de las cosas a donde los hombres, y en particular los nobles, habían de hacer todo lo que pudiesen por muchas razones, que ahora se dejan por brevedad. No obstante, su visión de la arquitectura civil española no dejó de ser, en cambio, absolutamente negativa. Los españoles, dice, fabrican muy mal porque ni hay en sus fábricas magnificencia, ni ornamento, ni perpetuidad, ni comodidad, y que hay muchas obras de tapia que llaman, que es de barro, y no miran más que a lo presente, y así en todas partes hállanse infinitas casas caídas o que se caen. En Aragón y Valencia anda el negocio mucho mejor, que hay muy buenas casas y palacios en dichas partes. Y dicen también que en Sevilla y en otras partes de Andalucía es lo mismo. Lo más desventurado debe ser en Castilla, sacando a Toledo. También elogiaba las tapias que hacen para las huertas, jardines y todo lo que es campo. Es muy bueno y creo no sería sino muy bien hecho introducirlo en otras partes, pero en las casas que se obran en las ciudades no me parece a propósito, aunque la costa es poca y hácense muy presto, pero dura tan poco y el tiempo que dura tan mal no es a mi parecer para imitar. En este sentido, y vinculado con los jardines, no debiera extrañarnos su comentario elogioso de las norias, aunque las de arriba que muestro son italianas y las de abajo españolas. Son unos ingenios para sacar agua con un animal que anda alrededor del pozo, y estas son evidentemente hidráulicas, cubiertos los ojos, creo que es buena traza. Y en Italia hay muchísimos de estos ingenios. No me acuerdo si hay esto, pero si no lo hay, introducirlo fuera bueno. Una excepción respecto a los materiales se nos escapa. Dice, además de las tapias arriba dichas, obran con ladrillos y piedras, y de esta abundan mucho, y en algunas partes de Castilla hay una manera de ella muy buena, porque es muy blanda para labrar, y puesta al aire y agua, y en obra endurece y hácese fortísima. Por el contrario, respecto a la arquitectura religiosa, su juicio es muy diverso, sorprendiéndose por el contraste. Las iglesias y monasterios, dice, son muy magníficos y perpetuos por cuanto permite este frágil mundo, y merecen los españoles en esto muy grande alabanza, que se verá en un lugar bien pequeño, con 4 casas por el suelo, y tendrá una iglesia que parece un panteón, evidentemente el romano. En las ciudades después hay muchas y muy grandes iglesias y monasterios en todas partes. Los jerónimos tienen San Miguel de los Reyes en Valencia, Nuestra Señora de Guadalupe en Extremadura y otros muchos monasterios en otras partes muy famosas, pasando después a los de no solamente los cartujos, sino los benitos, en el que cita evidentemente San Benito de Valladolid, los bernardos, citando La Espina, el monasterio de La Espina, cerca de Valladolid. 2 elementos le llamaron la atención. El primero fue un lugar común desde el siglo XVI, brillando por encima de todos los juicios de Francesco Pachotti al criticar este y otros elementos del proyecto de Juan Bautista de Toledo, o después de Herrera, lo habría dicho lo mismo, de la Basílica del Escorial, con el coro en alto. Del mismo parecer fueron los muchos arquitectos que respondieron a las preguntas sobre los proyectos enviados para su enjuiciamiento a la Academia del Diseño de Florencia en 1570. Los coros de las iglesias, dice nuestro autor, de frailes no están como en Italia, los más detrás del altar mayor, sino frontero del dicho altar, y altos, cosa que en verdad quita alguna hermosura a las iglesias, pero es muy a propósito para el recogimiento y comodidad de los religiosos, porque ni ven ni son vistos y tienen el coro más a la mano. Esto es un tópico del mundo español. Las iglesias son tan poco ornadas como en Italia y Alemania, porque en España hay pocos sino buenos pintores, esto es importante, y otros oficiales. Así, para componer bien una iglesia, con todo esto hay muchas iglesias, retablos, que llaman al altar mayor muy buenos y de mucha costa. Hay muchas lámparas y otras cosas de plata, y las sacristías llenan de aderezos muy buenos.
para el culto divino. Esta última opinión podría parecer sorprendente si pensamos en una artista italiana como posible autor, aunque también fue un lugar común entre los extranjeros el poco aprecio de los oficiales españoles de la pintura y escultura, y como con respecto a cualquier otra actividad mecánica, la necesidad de importar artistas y oficiales de otros países de Europa. Los testimonios de Federico Zuccari, Pellegrino Tibaldi o el Greco podrían ser suficientes al respecto. A pesar de las críticas de nuestro autor a la arquitectura civil, tuvo que hacer alguna excepción relativa a los palacios reales, no exenta, sin embargo, de reticencias y adversativas. Los palacios del rey no creo que sean conformados a tanta majestad y grandeza, y en particular el de Valladolid, en Toledo y Sevilla, y otras partes oigo que hay palacios reales famosos, pero imperfectos. Tiene su majestad para su recreación el Pardo, Aranjuez, el Bosque de Segovia, la Casa de Campo, y otros, pero sobre todo, Valladolid, pero sobre todo, evidentemente, esto es el Alcázar de Toledo, del cual pues, no prácticamente nada, el Escorial. Que por estar tan conocido de todos, no hay que decir de él, sabiéndose que es obra del mayor monarca del mundo, y en la cual con entrañable amor gastó muy grandes tesoros, y así no es menester decir poco y mucho fuera impertinencia, estando ya descrita por hombres doctísimos, como por Mariana, y este es el texto de Mariana del año 99, en el que se habla del Escorial, y evidentemente, y otros que debieran referirse al texto de Fray José de Sigüenza. Es posible que, a pesar de citarlos, tuviera un conocimiento limitado de los mismos, sin subrayar el carácter más religioso que palaciego del Escorial, y callando aquello que tanto en esta obra como en los alcázares de Madrid y Toledo resultaba sobresaliente en los siglos XVI y XVII, sus escaleras imperiales. Este conocimiento limitado quizá pudiera justificar sus comentarios sobre otras de las creaciones que más admiraron a los extranjeros y elogiaron los naturales, las plazas mayores por su regularidad y su geometría. La plaza de Valladolid pone a los españoles en el cielo, dice, y es verdad que es muy linda, estando todas las casas, corredores y ventanas a un nivel, pero es pequeña para una corte de España, y para lo que ellos la suben de punto, hoy, quien ha visto Plaza Navona de Roma y las de Venecia no se espanta nada de la de Valladolid, por no decir más. Habla después, evidentemente no había, ni se había empezado, la renovación de la Plaza de Mayor de Madrid, y la de Salamanca pues menos todavía. Habla después de fortalezas, elogiando las defensas en la frontera con Francia y en la costa. Habla también de tres maravillas: el acueducto de Segovia, por un lado; por otro, el ingenio de Juanelo Turriano en Toledo, que evidentemente es absolutamente tópico; y evidentemente después el Escorial. La puente de Segovia es de los 3 milagros de España, según algunos, y es tan conocida por el mundo que fuera demasía en ella dar puntada. El segundo milagro sería el ingenio de Llanelo. También es muy célebre cosa, y por ser sabido no es menester cansarse en él. El tercer milagro sería el monasterio filipino. Y concluye: hay un refrán en España sobre las iglesias catedrales, pulcra leonina, fortis salmantina, etcétera, etcétera, y el rey proseguía: gustó mucho y entiendo no menos del fabricar, y así hizo tantas y tan grandes obras, y en su tiempo en España por su imitación se fabricó mucho más de lo que se solía antes. El colofón llegaría en forma de cita clásica en latín tomada de los anales de Tácito, y que inmediatamente traduciría con cierta libertad al italiano: che quel che fa il Signore fanno poi molti, que nel Signor son tutti gli occhi volti. Hemos de preguntarnos, a contrapelo de la hora, quién estaba detrás de esta relación de las calidades y costumbres de los españoles, entre las que se contaban tanto positivas como negativas, vistas desde un filtro italiano. Petro Cátedra pensó primero en un autor alemán por algunos refranes en esta lengua, y después en un italiano, quizá sobre el modelo del estudiante florentino Girolamo da Somaglia, que estuvo en España entre el 3 y el 7, quien escribía sin embargo en lengua toscana y no en castellano, y tenía una visión más complaciente respecto a los autores españoles, recopilando un buen número de sus poemas en varios manuscritos que se han conservado en la Biblioteca Maria Vecchiana de Florencia.
Naturalmente compartió intereses más que grafía, que es de la que aparece en Homo un ex libris, y curiosidades con nuestro enorme autor, que parece más italiano que de otra nación, por su reiterada comparación con lugares de Italia y conocimientos específicos de unas vivencias florentinas, genovesas, venecianas y milanesas, como las precisiones sobre la duración de la cuaresma y el antruejo, los 3 días, no lo sabe nadie, los 3 días anteriores al miércoles de ceniza, según el rito ambrosiano de Milán. Parece haber viajado extensamente por España y por Europa y da una serie de citas cronológicas que van desde 1601 y 1606, pero también de 1597, al citar un problema que tuvo el embajador veneciano Agostino Nani y un alguacil madrileño a causa de los fueros diplomáticos, algo que aparece después relacionado en este texto publicado en Vicenza. La cronología de la estancia en esta provincia de nuestro autor parece coincidir con los últimos años del reinado de Felipe II y concluir en 1608. Sus referencias atañen a los años 1602, 3, 7 y acaban con la inauguración del monumento funerario de los duques de Lerma, de la cual ya hemos visto en San Pablo de Valladolid, que tuvo lugar el 22 de septiembre de 1608. Evidentemente, eso nos llevaría a pensar, porque existen algunos textos de Andrés García de Céspedes, en otro autor, dado que uno de los cuadernillos no es sino una relación en italiano que parece tener la misma letra, el mismo tipo de papel, con las mismas marcas de agua que las relaciones, y que corresponde, diríamos, a algunas de las máximas de Leonardo da Vinci, de las cuales sabemos que los manuscritos los tuvo Pompeo Leoni. Y por lo tanto, diríamos, eso sería un candidato, a pesar de, diríamos, del ambiente y las dificultades de vincular la grafía de Pompeo Leoni, que nos es conocida relativamente mal, con la grafía de nuestro autor, aunque evidentemente pudieran tratarse en cualquiera de los casos de un copista. Y evidentemente la cultura de Leoni sobrepasa en mucho a lo que sería la cultura general y los intereses, diríamos, cortesanos y religiosos del conjunto de los artistas españoles o de los artistas que desde otras partes de la geografía europea vinieron a España y forjaron lo que sería una conciencia distintiva entre lo que ellos hacían en sus países de origen y lo que hacían aquí y los hacían los artistas españoles. Y aquí me acabo porque si no, pues le voy a quitar todo el tiempo a Valeria. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. ¿Me oís bien? Sí, te oímos. Vale, pues entonces comparto pantalla y sigo con... a ver cómo es esto. ¿Acceder a pantalla completa? No. ¿En compartir contenido? Junto al micrófono, junto al botón, ahí hay hay como un cuadradito y una flecha y se puede pulsar. ¿Estás viendo? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, entonces, en primer lugar, me gustaría agradecer a los directores Fernando y José por la amable invitación y también, bueno, recordar la extraordinaria generosidad de Fernando. Como ya os he comentado, la segunda parte de mi intervención se basará principalmente en recordar un poco estos italianos que trabajaron sobre todo en la corte de Felipe III en relación al manuscrito de la biblioteca de Salamanca. ¿Podéis ver la siguiente diapositiva o se ha quedado? Porque no consigo ir adelante. ¿Se ha quedado? No sé, no te deja, no pasa. Sí, ahora. Vale. Ahora sí. Entonces, bueno, como estaba diciendo, intentaré dar una visión más amplia de estos posibles italianos que, bueno, entre las posibles atribuciones del manuscrito a artistas italianos, pero también quería añadir a otros personajes como diplomáticos y agentes que transitaron por la península ibérica. La estancia de artistas extranjeros en España, más allá de la producción artística, pudo también orientarse hacia una reflexión de carácter narrativo, y en ese sentido tenemos constancia de artistas italianos, como por ejemplo Federico Zuccari, que adoptó la literatura epistolar como medio para describir su estancia en España.
Es probable por ello que algún otro italiano anotase tanto sus desplazamientos como sus impresiones de la nación española en cartas u otras tipologías narrativas. La redacción del texto manuscrito, como ha sido ya indicado por el profesor Marías, correspondería posiblemente al final de la época de Felipe II o sobre todo la época de Felipe III, y con toda probabilidad fue escrito durante la presencia de la corte en Valladolid, trasladada desde la Villa de Madrid entre 1601 y 1606. Este acontecimiento implicó la renovación arquitectónica y urbanística del antiguo palacio del segundo marqués de Camarasa, a partir de las intervenciones del arquitecto real Francisco de Mora. Sin embargo, debido a su carácter urbano, el Palacio Real no albergaba espacios de jardín adecuados, una carencia que trató de solventar Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, primer duque de Lerma, con su residencia urbana, la Quinta de la Ribera, y la posterior adquisición de una huerta donde a menudo el rey y la corte se desplazarían. Este entorno cortesano concitó una mayor presencia de pintores, escultores y arquitectos en la ciudad, así como de artistas foráneos como los que procedían de la península italiana y que habían empezado a llegar a Madrid para intervenir en la decoración del monasterio del Escorial. Claramente de la nutrida comunidad italiana me ceñiré la descripción solamente de algunos de estos artistas que residieron en la ciudad de Valladolid y que transitaron por la península. La presencia de familias de origen italiano en Valladolid y el traslado temporal de la corte a la ciudad castellana favoreció el florecimiento del mercado artístico, que obviamente debía atender a una mayor demanda de obras de arte por parte de la familia real y la nobleza. Y entre los clientes, como se ha resaltado en innumerables ocasiones, sobresale el valido del rey, el duque de Lerma, tanto por su activa política de mecenazgo como por el dilatado diálogo que estableció con diferentes artistas extranjeros. La misión diplomática de 1603 del artista flamenco Rubens, miembro de una embajada que envió el duque de Mantua, Vincenzo Gonzaga, a Valladolid, constituyó, como ya sabemos, una oportunidad para ambos, ¿no? En 1603 Rubens realizaría este famoso retrato del duque. El traslado de la corte de Madrid a Valladolid, la estancia del joven Rubens o la entrega de diferentes presentes al rey y al válido en 1603 se describen en la correspondencia entre Annibale Berti, embajador del duque de Mantua, y el mismo duque Gonzaga. Estos personajes que acabo de mencionar u otros intermediarios y agentes que se asentaron en Valladolid podrían haberse deleitado con la actuación de sus impresiones y juicios acerca del contexto histórico y sociopolítico hispánico, así como de las obras de arte de la península ibérica durante el Renacimiento. Y a este propósito propongo también otra posible figura de este panorama cortesano, el pratense Horacio de la Arena, agente medicio en la corte española desde 1590 como secretario de la embajada florentina. Este cargo le dio la posibilidad de visitar entre 1599 y 1105 diferentes ciudades como Valencia, Zaragoza, Madrid, claramente también Valladolid. Y de la Arena demuestra ser un excelente observador de los usos locales de los reinados de Felipe II y Felipe III. Además, fue autor de diferentes escritos destinados a la corte medicia, entre los que sobre todo quería destacar el segundo, La Relazione, de 1604, donde Horacio de la Arena se detiene en analizar la naciente costumbre de los intercambios de regalos artísticos, subrayando el hecho de que se habían convertido en una práctica tan habitual, sobre todo a partir del regimiento de Lerma, entre ministros y consejeros, hasta el punto de aconsejar al Gran Duque de proseguir con la misma estrategia para fortalecer los lazos con el válido y sus secretarios. Entre los personajes que visitaron la península ibérica durante el reinado de Felipe III, indicamos también a Pietro Leonardo Roncas, barón de Castellargento y embajador extraordinario del duque de Saboya, Carlo Emanuele I, que visitó la corte española entre 1105 y 1106. El viaje le sirvió como pretexto para redactar un diario manuscrito de 1606 que relata las etapas del viaje de Roncas y arroja luz sobre su sensibilidad artística. Roncas, de hecho, rememoró en este diario los diferentes lugares que visitó a partir de su llegada en barco a las costas catalanas, la estancia en Zaragoza, en Valladolid, en donde permaneció poco más de un mes, para dirigirse después hacia el Escorial, en donde se deleitó con observaciones sobre su manufactura pétrea y las estatuas de bronce de los reyes y sus familiares. Después visitó Madrid y la residencia del Pardo, Aranjuez, y por último visitó Toledo.
En este contexto, junto a estos personajes diplomáticos, agentes y residentes italianos, también destacó, como ya hemos dicho, el significativo número de artistas de la misma patria, fincados en Valladolid en este periodo, y aquí destaca la actividad documentada del pintor florentino Bartolomé Carducci, o Carduccio, que había llegado a Madrid para participar en la decoración del Escorial, trayendo consigo a su hermano menor, Vicente. El proceso de mimesis, tomando como referencia la corte madrileña y también diferentes cortes italianas, aceleró el encargo de nuevos mobiliarios litúrgicos para los conventos y monasterios de Valladolid. El patrocinio artístico ejercido por Lerma se reflejó en la realización de las pinturas de las puertas de los retablos reliquiarios destinados para el desapiado convento de franciscano descalzo de San Diego de Valladolid. Más allá pero de su actividad pictórica, la historiografía ha destacado el papel de Bartolomé como marchante y sus gestiones diplomáticas a instancias del Valido para la remodelación del Jardín de la Ribera y la adquisición de una nueva fuente que hiciese pendante con el conjunto de mármol y que representa a Sansón el Filisteo. La intermediación de Bartolomé Carducci está reflejada a partir de 1604 en las misivas entre el embajador del Gran Duque de Toscana en España, Francesco Guicciardini, y su secretario Domizio Peroni, que se concretaron con un segundo envío, siempre de una fuente que representa a Sansón desquijarando al león, posiblemente ideada por Cristoforo Stati. En 1601 también Vicente Carducci siguió a su hermano en Valladolid, colaborando con él en diferentes encargos cortesanos, como los armarios de reliquias del convento de San Diego mencionados anteriormente, pero también se dedicó a realizar otras pinturas como San Diego de Alcalá. Esas obras, realizadas en Castilla, acrecentaron la fama e importancia de Vicente Carduccio, sobre todo después de la muerte de su hermano en 1608 y su posterior nombramiento como pintor del rey gracias al apoyo de su principal protector, el duque de Lerma. El firme patronazgo del Valido se refleja igualmente en los programas iconográficos de la Quinta de la Ribera, la realización, por ejemplo, entre 1601 y 1606 de algunos lienzos, como este que represento en la pantalla, la toma de Antequera. Entre los artistas que colaboraron y gravitaron en el ambiente de los hermanos Carducci conviene destacar al escultor Pompeo Leoni, ya citado por el profesor Marías y diseñado en 1570 escultor regio. Leoni permaneció en la corte regia hasta su fallecimiento entre 1582 y 1589, sin embargo se recó en Milán, donde llevó a cabo en el taller paterno algunos de los encargos escurialenses que, como sabemos, culminarían con la realización de los mausoleos reales en bronce de Carlos V y Felipe II. En 1601, siguiendo las patrones escurialenses, Pompeo se ocupó de modelar en Valladolid también, como sabemos, gracias también a la ayuda de sus ayudantes, el monumento funerario ya citado del duque de Lerma con su esposa, doña Catalina de la Cerda. A su producción artística hay que añadir la vocación coleccionista de Pompeo, analizada por la historiografía nacional e internacional. De hecho, la documentación que generó el fallecimiento de Pompeo, y me refiero al testamento, tasación, inventarios de bienes, ha permitido reconstruir su colección en su taller madrileño, formada por pinturas, esculturas, medallas, dibujos, estampas, libros y otros objetos valiosos que en parte procedían de la prestigiosa colección atesorada por su padre, el escultor Leone Leoni, y reunida en primera instancia en la denominada como Casa degli Omenoni en Milán. El número y calidad de las pinturas y esculturas coleccionadas revelan el alto estatus social alcanzado por el artista italiano en la corte, que incluso llamó la atención de los contemporáneos, quienes visitaron su casa, como el embajador toscano en la corte española Sallustio Taruggi, quien en 1606 escribió al gran duque Ferdinando I de Medici para informarle sobre el contenido de la colección de Pompeo. O también el teórico Vicente Carducci, que demostró en su tratado el excelente conocimiento que tenía tanto de la producción artística de su compatriota como de su colección. Más allá de estos artistas bien conocidos o estudiados por la historiografía, quería acabar mi comunicación mencionando a un escultor, un arquitecto romano, Giulio Lasso. Las ambiciones de Lasso lo llevaron a abandonar Messina para trasladarse en 1594 a Madrid, en donde trabajó como ingeniero de fortificaciones en la corte de Felipe II. Este traslado pone de relieve su deseo de promocionarse y lograr de este modo entrar en el círculo de los ingenieros militares del rey.
Según un memorial que dirigió a Felipe II, Lasso presentó un modelo de bulto al Consejo de Guerra para demostrar sus habilidades en materia de fortificación, y esta propuesta fue juzgada positivamente, hecho que le dio la posibilidad de viajar a trabajar a la Bretaña francesa. Sin embargo, allí su proyecto, sus esfuerzos en realidad no fueron bien valorados por parte del ingeniero Cristóbal de Rojas que se encontraba allí. Entonces es muy probable que debido a esto fracaso, Giulio Lasso volvió a Sicilia, aunque en 1601 volvería a regresar a España para participar en las iniciativas de mecenazgo ducal en la iglesia conventual de San Pablo. Los trabajos de la fachada se centraron, entre otros, sobre todo en la reparación y limpieza de la fachada y sucesiva decoración escultórica, como la sustitución de los escudos de Fray Alonso de Burgos con los escudos del Duque de Lerma. Y gracias a los libros de cuentas se menciona al artista romano que se encargaría de algunos ornatos escultóricos. Esta segunda estancia de Lasso junto a la corte de Valladolid creo que tiene que ver, a mi modo de ver, tiene que ver con la estancia de otro artista, otro pintor romano, Orazio Borgiarni, hermanastro de Giulio Lasso, del que se conoce también los vínculos estrechos con el ambiente cultural y artístico italo-español, sobre todo principalmente a partir de los encargos de Rodrigo Calderón, marqués de Sete Iglesias, en el convento de las Calderonas. Teniendo en cuenta entonces este dato, o sea, el parentesco entre Lasso y Orazio, no es difícil plantear como hipótesis la posibilidad de que ambos siguiesen caminos profesionales paralelos. De hecho, sabemos que en 1593 Orazio, todavía muy joven, acompañaría a su hermanastro Lasso en Sicilia, y gracias a la intermediación de este último realizó para la familia Corbaja de Taormina un San Gregorio en el estudio. A continuación, Lasso regresó a Roma, ciudad que abandonó antes de 1606 o quizá incluso ya en 1597 para instalarse en España. Las fechas no engañan y quizá la recomendación vino de su hermanastro Orazio, más incluso que de contactos previos en el ámbito de la ingeniería, quien pudo facilitar a Giulio Lasso la entrada en la corte vallisoletana y su incorporación en la nómina de artistas al servicio tanto de Felipe III como del Duque de Lerma. Además, en esta segunda instancia, Lasso optó por poner en evidencia sus habilidades escultóricas. En este sentido, y hasta lo que sabemos, la carrera profesional de Lasso en España se distinguió por los encargos escultóricos que primaron en detrimento de su carrera militar, una profesión, sin embargo, que reivindicó a su regreso en Sicilia. De hecho, allí, en 1105, verá nombrado ingeniero regio, sin embargo, esta carga no le permitió, ese armamento, perdón, no le permitieron alcanzar tanta notoriedad como la atribución de la autoría de la nueva plaza octogonal conocida como los Cuatro Canti de Palermo. Y la idea probablemente de este octángulo podría haber sido avalada y quizá por ello ejecutada por el mismo Lasso. Durante su estancia en la ciudad castellana y en otros territorios peninsulares de España, Lasso pudo admirar la típica fachada retablo, una solución arquitectónica adoptada en precedencia en la plaza 16ª del Ochavo de Valladolid, e una idea que volvería a proponer en Palermo. Además, es verosímil pensar que este proyecto de espacio urbanístico octogonal pudo ser decisivo para la elección de Lasso entre un amplio abanico de artistas. La producción artística foránea, entonces, como hemos visto, se integró a la perfección con el contexto local de producción artística, dado que el intercambio cultural paulatinamente se intensificó e incrementó, sobre todo durante los años de la estancia de la corte. Y durante este periodo, Valladolid y otros territorios de la península cautivaron la mirada de muchos artistas italianos, pero también diplomáticos y agentes que durante sus estancias pusieron en evidencia que era posible compaginar el uso del pincel con el lápiz, el martillo e incluso la pluma. A pesar de todo, sin embargo, como ya ha planteado el profesor Marías, somos conscientes de que los datos que tenemos a nuestra disposición son bastante escasos para poder vincular con certeza la autoría del manuscrito con un nombre o un artista italiano concreto. Y a esto quería añadir también que las emergencias sanitarias pues, nos me han permitido también realizar una investigación quizá más amplia que podía también abarcar la presencia de artistas italianos o de las formas de esta comunidad italiana en la ciudad de Salamanca, a partir acudiendo a la revisión de una serie de fuentes como textos literarios o información documentales generadas en los libros parroquiales de bautismo, de funciones y matrimonios, así como
los protocolos notariales que sí, en el caso de Valladolid, han sido analizados hace tiempo por José Martín Monzó y por el jesuita Luis Fernández Martín. No tengo nada más que añadir y muchas gracias a todos. Valeria, deberías darle arriba a la derecha a la cámara para que se te vea mientras se hace alguna pregunta y damos alguna respuesta. Genial, muchísimas gracias Fernando y Valeria por la ponencia. Creo que también puede suscitar bastantes preguntas en el sentido de cómo este tour, ¿no? O cómo este entorno de artistas y intelectuales extranjeros, foráneos, algunos de ellos muy bien relacionados a la corte, con muy buena información, ¿no? Retratan también una imagen o de lo más señero del territorio hispánico y, digamos, pueden proyectar a través de las relaciones diplomáticas una imagen que sin duda tiene un efecto importante en la mirada desde fuera del territorio del reino, ¿no? Voy a abrir, yo tendría también alguna pregunta, pero creo que es momento de abrir a la discusión y a las posibles preguntas, comentarios que alimenten el debate tanto de los asistentes como de el resto de ponentes del seminario. Vuelvo a romper yo el hielo. Muchas gracias, José. Con la esperanza lo voy a romper yo. Con la esperanza de que se anime alguien más. Mi pregunta tiene que ver con la lengua. ¿Por qué escribe en español? Que es una pregunta que yo me hice cuando estudié las anotaciones del Greco a Vitruvio y Vasari, porque, por ejemplo, uno de los posibles o uno de los sospechosos, no sé si habitual o no, es Horacio de la Regina, ¿no? que tiene una redacción íntima secreta o última secreta que escribe en italiano, ¿no? Bueno, es una pregunta sobre por qué. Si tenéis una hipótesis. Pues no, es sorprendente porque, por ejemplo, Girolamo de la Somaya hace su diario en italiano y, sin embargo, nuestro anónimo hace, con lo cual quiere decir que es un italiano pero que está escribiendo para los castellanos fundamentalmente. De ahí que la presencia de una persona asentada pues estuviera, aunque fuera una relación de las calidades críticamente escrito, pero evidentemente para una audiencia que fuera primordialmente española, no tanto italiana. Pero no tenemos, en tanto que no tenemos un candidato claro todavía. Quiero decir que Valeria acaba de señalar, bueno, en época de turbulencias y con las bibliotecas cerradas, pues no ha sido fácil, por ejemplo, tener una relación de grafías de todos estos artistas o de todos estos personajes. No parece que sea la misma grafía de la reina. No parece que sea la misma. Podría ser una grafía que conocemos mal, sorprendentemente, de Pompeo Leoni. No es la grafía que conocemos mejor de Vicente Carducho. Por lo tanto, pues no es fácil, por mucho que se escriba, pero no te contestan las instituciones, pues dándote unas imágenes. Y es algo que evidentemente en esa dicotomía de la historia del arte, de nuestra historiografía, entre el ver y el leer, muchas veces falta lo que es escritura y lo que podría ser interesante, que es un artista que escribe, lee y escribe y quiere ser leído por sus contemporáneos, pues nos falta evidentemente esa imagen de muchos de los textos, de los documentos que por otro lado han sido publicados y que sin embargo no están acompañados de fotografías, ni siquiera en las publicaciones más recientes, que puedan darnos una idea de cómo estaban escribiendo y por lo tanto poder atribuir unos textos manuscritos a unos u otros artistas en función de la grafía. Pero bueno, no vamos a llorar. Sí, Lloraríamos tanto.
Nada, simplemente yo quería añadir que para avalar un poco esta idea de por qué este artista anónimo, bueno, este autor anónimo escribe en español, es por ejemplo, tenemos el caso de otro italiano que estuvo en la corte de Valladolid, Tiburcio Spannocchi, este ingeniero sienés que él mismo, por ejemplo, trabajó en Sicilia, luego trasladarse en España, cuando tiene que entregar una descripción del Reino de Sicilia, que no había sido acabada en Sicilia, pues aquí sigue su descripción en lengua española, mientras que en Italia pues había sido empezada en italiano, porque claramente imagino que el destinatario pues había cambiado, en este caso luego lo entregará al futuro rey Felipe III y entonces pues se adapta un poco a las circunstancias. Entonces, bueno, tenemos casos que autores, artistas italianos, pues escriben en español. Ya, por otro lado, el texto, el manuscrito, pues se interrumpe abruptamente sin que sepamos la causa, o sea que tampoco podemos tener todos los datos que podían informarnos acerca de la autoría. La hipótesis basada, digamos, en esas referencias al mundo milanés de Pompeo Leoni, pues se basaban en mi primer interés por este texto, que era secundario, no tanto por la relación como por el manuscrito de las máximas leonardescas, que es lo que me llevó cuando apareció el catálogo de manuscritos pues a la Universidad de Salamanca y a su biblioteca. Y espero que desde el 2002 o una cosa así, pues ahora podamos, José Riello y yo, abordar la publicación de este texto y que no tengamos que esperar 20 años más, porque yo a lo mejor pues yo ya no voy a estar publicando nada. Con lo cual, pues prometemos en esas buenas intenciones que llenan los suelos del infierno, pues ponernos a ello, que en ello estamos. Pero son hipótesis que evidentemente hay que refrendar pues con un análisis más profundo, diríamos, de la materialidad o de la formalidad de ese texto en relación con la forma de la escritura de esos personajes que acabamos de pasar a revista, tanto Valeria como yo mismo. Muchas gracias. Sergio, tú tenías una pregunta. Sí, no sé si alguien más se anima y si no, yo quería preguntar hasta qué punto, bueno, quizás sea que no lo he entendido bien, pero hasta qué punto dentro del manuscrito hay referencias a una posible al viaje y a que el autor haya visto por sí mismo las obras, porque, por ejemplo, hay algunos tópicos que veo que se pueden repetir, ¿no? Pandolfo Pico de la Mirandola decía a comienzos del siglo XVI que Valladolid tenía brutissimi edifici alla foggia di España, que recuerdan un poco a toda esa construcción del presente y a todas esas ruinas que podía ver, ¿no? En sus paseos por la ciudad. O, por ejemplo, algo que yo sí pude trabajar sobre la imagen del Salvador en el siglo XVI. Pedro de Navarra ya menciona el Panteón a mediados del XVI y es una publicación. Úbeda no era tan periférica como se ha creído, pero no sé hasta qué punto él hace mención a que ese viaje o que esa obra las conoce de vista, digamos, o no, o conoce o tiene una cultura más bien de otras relaciones. Pues la información interna a veces es contradictoria, o sea que no se llega a unas conclusiones definitivas. Parece que ha estado en Portugal, pero lógicamente tendría que haber pasado por Extremadura, incluso por Sevilla, pero no está muy claro que no hable de oídas, porque algunas veces dice, pues de oídas. Me han dicho que hay que hay un alcázar bonito es decir, que lo que da la impresión es que conoce mejor Aragón, Valencia, Cataluña y evidentemente Castilla. Y eso pues también está en relación con los viajes de Felipe II, de Felipe III, en las últimas décadas del siglo XVI y en el matrimonio y viaje con Lerma a Valencia al matrimonio de Felipe III. Pero hasta ahora son hipótesis que habría que confirmar. Pero vamos, está bien visto, porque algunas cosas parece que
habla o no quiere hablar porque es un rácano cuando no quiere decir nada del Escorial. Dice, remito a la bibliografía y a correr. Y otras veces, pues a lo mejor, pues sí, es muy importante la maravilla de Juanelo Turriano, entre otras cosas, porque también es un italiano, pero no he visto muy claramente Toledo y por lo tanto pues no tengo una opinión fundada al respecto. O sea que hasta que no tengamos un poco mayor claridad con respecto a la autoría, pero bueno, a pesar de la autoría yo creo que es un texto importante, como reconoció Pedro Cátedra con respecto a la propia historia de la literatura, de la recepción literaria en torno a 1600, y otras muchas cosas que evidentemente ninguno de nosotros pues ha entrado, pero que en la transcripción total que ha llevado a cabo Valeria Manfré y en las actas en el libro que esperamos que salga, pues lo publicaremos y por tanto otras personas que les puedan interesar, pues los ceremoniales, cómo llamaban a cualquiera le daban vuesa merced, ese tipo de cosas que le puede interesar a cualquier persona que tenga un interés histórico cultural. Es curioso porque en ese momento está también escribiendo Piñeiro da Veiga, ¿no? En Valladolid, sí. Y habla también de las costumbres de los españoles y cómo le llama la atención, ¿no? Que toda esa... No, sí hay otros textos contemporáneos, algunos de portugueses. Fernando Bouza pues también publicó alguna relación con ojos a obras importantes, pero evidentemente no parece ser un portugués, no parece ser un alemán, como había hipotizado Pedro Cátedra, porque evidentemente hay algunos refranes en alemán que bueno, testimonian un conocimiento, pero cualquier italiano estuviera en la zona milanesa o en Venecia, pues podía tener una experiencia germánica y haber aprendido, aunque fuera de un poco de memoria, pues algunos refranes alemanes. Sí. Pero no parece que sea un alemán. Ya. Bueno. Perdonad, yo había levantado la mano, soy Daniel Crespo. Ay, perdón. Sí. Perdona, Daniel, que no te había visto. Hay una mano en la D. Sí, cuando quieras. ¿Qué tal? Bueno, de todo felicitaros por el congreso y las comunicaciones, al menos estas que pude asistir, muy interesantes. No, y precisamente al hilo de lo que comentabais antes, tanto Sergio como Fernando, sobre lo que se ve, lo que no se ve, ¿no? Y estas posibilidades de también tener referencias literarias. Lo que precisamente me ha llamado bastante la atención son manuscritos de principios del siglo XVII, escrito en Valladolid, y además, sobre todo si es de un Leoni, la cita al artificio, ¿no? Bueno, yo la verdad es que de esta época ya sabéis que conozco más bien poco, bueno, de todas en general, pero de esta especialmente poco, pero sí del artificio, como sí que he tenido algunas veces que trabajar, sí tengo algunas referencias, ¿no? Y es cierto que, por ejemplo, el acueducto de Segovia, en todos los teatros geográficos del XVI, siempre aparece referenciada como la primera maravilla española, pero la cita del artificio del Escorial es una cita claramente literaria, porque, bueno, si os sirve, si no lo conocéis o lo conocéis, no sé, pero en la edición de Diego Pérez de Mesa, de Pedro de Medina, de 1590, precisamente los dos monumentos que destacan en España son esos dos, son el artificio y el Escorial, con lo cual ahí sí que sería una referencia así claramente literaria, ¿no? Y nada, simplemente era eso, por si os... Bueno, lo que pasa es que referencias al ingenio de Toledo, pues las hay de visu, ¿no? O sea, por ejemplo, Federico Zuccari es uno de los que está hablando de los tres edificios, ¿no? Sí. Y por lo tanto él ha estado en Toledo porque sabemos que ha estado y ha tenido relación con el Greco. Es decir, que yo he estado intentando, pues, en cierto sentido, desmentir en muchos elementos, y estarán en las notas a pie de página, el que hubiera visto cosas, incluso diríamos un poco extrañamente el Escorial, porque iba en contra, digamos, de la hipótesis de Pompeo Leoni, pero los silencios pues son un poco extraños, evidentemente, ¿no? Y refugiarse pues en la bibliografía ad hoc, fuera Mariana o fuera Sigüenza, pues parece un tanto sospechoso. Pero a lo mejor escribiendo para españoles y no exclusivamente para italianos, porque emplea la lengua castellana,
pues a lo mejor pensaría que todo el mundo sabía lo que era el ingenio de Toledo y qué puñetas era el Escorial, o sea que tampoco había que hablar excesivamente. O sea que esas omisiones tienen más lógica para un lector español que no un lector italiano, y redundaría en la importancia de la lengua del manuscrito, aunque no sepamos quién sería su interlocutor, evidentemente. Gracias, Dan. Gracias. Gracias, Daniel. Y disculpa que no había visto la mano levantada. Valeria. No, que agradezco a Daniel pues, su intervención y sus referencias. Sí, es que es muy particular, es que me llama mucho la atención porque esos dos edificios, precisamente en un libro tan conocido, extendido, así del 1590, digo, bueno, pues bueno, simplemente era eso. Pero, perfecto. Muy bien. Digamos, nota. Pasarás con un agradecimiento personal a Nota Pide Página. no, por Dios. Bien, pues lo dejamos aquí.